dar tu palabra, la influencia de tu Espíritu Santo. Reconocemos la autoridad de tu palabra, que tú dices que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que, Señor, hace y cumple el propósito para lo cual tú la envías. Creemos en ese poder de la semilla incorruptible. Más bien te rogamos por nosotros mismos. Te rogamos por las tierras de los corazones, los oídos, la actitud en nuestras vidas, en nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Porque, Señor, tu palabra es infalible, es inerrante. Señor, es la autoridad máxima. Y queremos reconocerlo como iglesia, reconocer la autoridad de tu palabra y rogarte que tú nos hables por ella en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿preparados? ¿Estamos listos? Pues vamos a la palabra del Señor. El mensaje, el título del mensaje en esta mañana es la obediencia y la desobediencia. La obediencia y la desobediencia. Podríamos definir, o cada uno podría decir, bueno, pues yo creo que la obediencia es esto. Alguien podría ser un poco espabilado e irse al diccionario y sacar una definición. Hay una definición de obediencia que me ha llamado la atención, que leí en un comentario bíblico, y dice que la obediencia es oír desde abajo. Oír desde abajo. ¿Cuántos creen en esta mañana que debemos, podemos y nos hará bien oír desde abajo lo que Dios nos quiera decir? Cuando oímos a Dios, nosotros tenemos que tomar la actitud, la posición de estar abajo. ¿Quién es el que debe estar arriba? Dios, su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos al primer punto del mensaje en esta mañana. Creo que va a ser muy estructural o muy instructivo el mensaje. Es una enseñanza que nos va a hacer bien a todos. En primer lugar, vamos a ver que hay bendiciones en la obediencia y maldiciones en la desobediencia. Es un tema, un asunto tan serio, tan importante, que Dios mismo, desde ya el Antiguo Testamento, tú puedes venir conmigo a Deuteronomio, capítulo 28, creo que es un capítulo que todos conocemos, hemos oído hablar alguna vez, lo hemos leído. ¿Puedo ver tu mano, alguien? Bendiciones de la obediencia y consecuencias o maldiciones de la desobediencia. De eso trata el capítulo 28. Y si Dios se dirige así desde el principio ya a su pueblo, creo que esos principios morales, espirituales de Dios siguen vigentes hoy día para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo para su iglesia, incluso para el impío que dice yo no tomo en cuenta a Dios, no creo en Él, no existe, los principios están ahí. Y si alguien dice, oye, pues yo paso del semáforo en rojo porque a mí nadie me dice que porque eso está en rojo yo tengo que estarme quieto porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, pues bueno, tú te cruzas el semáforo en rojo y si viene un tráiler y te pachurra, pues observarás que hay una ley que si la quebrantas te puede desmenuzar a ti. Bien, yo voy a leer no todo el capítulo 28, pero sí para que entendamos lo que Dios nos quiere decir en este primer punto. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yahvé derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahvé te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano,
y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Te confirmará Yahvé por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahvé tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahvé es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Yahvé sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Yahvé juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahvé su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Yahvé por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos, si obedecieres los mandamientos, si obedecieres los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esas son las bendiciones de la obediencia que Dios le dice a su pueblo. Ahora sigue el Señor hablando consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios, parece que ves que está muy conectado la obediencia con oír. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y alguien se metía con nosotros? ¿O no nos interesa algo que decíamos, cartucho, cartucho, que no te escucho? Algunos hoy día atarían, hay que atar el espíritu de cartucho. No es un espíritu, es una actitud que yo tengo en mi corazón. Dice la palabra del Señor, si inclinares tu oído a la prudencia, si inclinares, es una actitud. Si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Yahvé enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Yahvé traerá sobre ti mortandad hasta que se consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yahvé te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y ya lo dejamos aquí. Pero como primer punto, podemos ver que esto es un asunto serio. ¿Alguien dice amén? Es serio. Dios le dice a su pueblo, vas a tener una bendición en obedecer y hay una maldición en la desobediencia. Ahora, en segundo lugar, segundo punto del mensaje, quiero compartir acerca de lo que la Biblia habla y llama hijos de obediencia e hijos de desobediencia. Porque no vamos a dejar el asunto de la obediencia o la desobediencia en arco abstracto, ¿verdad? Sino que vamos a ver de una manera práctica cómo se aplica eso a nuestras vidas. La Biblia habla de los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Empecemos viendo rasgos de hijos obedientes. ¿Cuántos quieren ser hijos obedientes? ¿A cuántos padres les gusta tener hijos obedientes? ¿A cuántos padres se les alegra el corazón cuando ven la obediencia de sus hijos, de sus hijas? Rasgos de hijos obedientes. Vamos a hacer un recorrido por la palabra de Dios para que no veas que soy yo que se me ocurre decirte mis cosas, sino lo que Dios dice. Romanos capítulo 16, versículo 19. Dice así, el apóstol habla a los hermanos, Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. ¿Y qué obediencia era esta de estos cristianos a los que Pablo les escribe en Romanos? Era la docilidad
a recibir la fe. Si quieres ir anotando, un rasgo de un hijo obediente es la docilidad que tiene, el espíritu dócil para recibir la fe. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 15, dice así el apóstol Pablo: y su cariño para con vosotros, está hablando de Tito, su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda, está hablando Tito a Pablo, de la obediencia de todos vosotros, le dice a los corintios, se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Otro rasgo de un hijo obediente es que es respetuoso, respeta. Respetaron a Tito, respetaron a Pablo, respetaron a los enviados del Señor, respetaron a los siervos de Dios. Un rasgo de la obediencia del hijo obediente es el respeto. Segunda de Corintios 9, versículo 13. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Seguimos. Segunda de Corintios 9, versículo 13, dice la palabra: pues por la experiencia. ¿A cuánto les gustaría tener una experiencia? Yo cuando leí esta palabra aquí, en este contexto, en este versículo, digo, que palabra parece que está como fuera de lugar. La gente busca una experiencia. Yo quiero tener una experiencia. A lo mejor voy a tu iglesia a ver si tengo una experiencia. Hay cantantes que cantan acerca de una experiencia religiosa, y cantan al amor y al romanticismo. Ahora, el Señor no es una experiencia. Le pregunté en cierta ocasión a una persona que estaba, que si venía, que si no venía, que si se comprometía con el Señor o no. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué hay de tu vida? Y él me dijo, bueno, ahí voy bien. Dice, la verdad que esto de seguir al Señor, la iglesia, venir a la presencia de Dios, la palabra, es una experiencia. Y ahí estoy, que digo, ahí está el error. El Señor no es una experiencia. El Señor en tu vida tiene que ser la experiencia. La única, la que te va a cambiar, la que te va a transformar. Bueno, y a mí me resulta un poco chocante que Pablo usa esta expresión aquí, pues está hablando de ofrendas, de dar. Y dice, pues por la experiencia de esta ministración, yo quiero que me ministren, ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Otro rasgo de hijo obediente es que la obediencia también se ve en el dar. ¿Alguien dice amén? En el dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice? Y dio. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dar. ¿Cuántos dicen que Dios es su Padre? ¿Cuántos hijos aquí se quieren parecer a su Padre? ¿Eres generoso? ¿Eres dadivoso? ¿O eres tacaño? Mira siempre por lo tuyo, por rebañar, por mí, por mis cosas. Obediencia. La obediencia también se ve en mi actitud al dar. En Filemón capítulo, bueno, no hay más capítulos, es una carta corta, según dicen los estudiosos, es la carta más personal que escribió el apóstol Pablo a su amigo Filemón. Filemón 21, 1:21. ¿Sí? ¿Cuántos capítulos hay en Filemón? 3. Filemón 1:21 dice Pablo a Filemón: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El obediente no busca cumplir con lo mínimo. Yo cumplo con lo mínimo, doy lo mínimo, me esfuerzo lo mínimo, me sacrifico lo mínimo. Decimos los granadinos, lo sucinto, ¿se dice así? Recuerda a Rebeca cuando Eliezer, ese damaseno criado de Abraham, está buscando esposa para Isaac, su hijo. Él estaba diciendo, Señor, guíame, dame señales, que la doncella que salga a coger agua del pozo, que no solo, ¿verdad?, me ofrezca a mí, que
que cuando vaya a sacar agua que me ofrezca. En fin, él hacía ahí su Señor poniendo señales. Y qué bonito, vemos Rebeca que cuando Eliezer le pide agua, no solo le da agua, dice, para ti, sino también para tus camellos. Y ya de ahí mira todo lo que aconteció. Nunca sabemos si tenemos una actitud en nuestro corazón de no conformarnos solamente con hacer, sino que lo mínimo, sino que Pablo tenía muy claro que Filemón, confiando en su obediencia, otro rasgo del hijo obediente es que hará aún más. Hará aún más. Primera de Pedro 1:14 dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana por no seguir siendo ignorantes? Tú puedes decir, gracias Señor, que me has librado de la ignorancia. ¿No dice la palabra del Señor que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia? Y nos ha revelado a su Hijo, se ha manifestado por su Hijo. Y ahí la ignorancia se tiene que derrumbar. Y ahora el Señor nos dice, como hijos obedientes, aquí otro rasgo del hijo obediente, de la obediencia, es que no se conforma a lo de antes. No se conforma a los deseos que tenía antes. Es decir, si soy un hijo obediente, una hija de Dios obediente, ya se tienen que ver cambios. Se tiene que ver algo distinto. Por contraste con el mundo, lo que yo era antes, ahora se tiene que ver que algo ha ocurrido, que hay una transformación. Yo no me puedo conformar a los deseos que antes tenía. Alguien dice amén. Seguimos. Ahora señales que se ven en los hijos de desobediencia. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, versículos 1 y 2. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero puedes pegar un amén tan fuerte que hasta te despierte. Que diga amén. ¡Uy! Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y escucha bien, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El Señor lo reprenda. Y dice, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Yo no creo que la obediencia o la desobediencia sea tan determinante. Bueno, pues en los hijos de desobediencia, ¿quién opera? El diablo. Hijos de desobediencia es un hebraísmo, se dice así, para indicar una inclinación constante a desobedecer. Eso significa hijos de desobediencia. Y cuando dice que el espíritu de este mundo opera, significa que actúa continuamente el diablo en una persona. Actúa. Cuando está operando, está actuando. Y sí, alguien podría decir, no, pero esos hijos de desobediencia se refiere a los mundanos, a los que no conocen a Dios. Sí, principal y básicamente se refiere a ellos. Pero cuidado que nosotros no entremos en desobediencia, que podemos experimentar feas y graves consecuencias. En Efesios 5, versículo 6, dice la palabra, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabes lo que dice literalmente aquí la traducción sobre los hijos de desobediencia? Literalmente es hijos de la rebeldía. Hijos de la rebeldía. Y tú y yo en esta mañana queremos decir, Señor, yo no quiero ser un rebelde. Yo quiero ser obediente, quiero tener un espíritu dócil. ¿Alguien dice amén? En Hebreos 4, versículo 6,
Dice la palabra, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo que habla Hebreos 4, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, que dice, no entraron por causa de desobediencia. Hay personas que se pueden quedar fuera de la salvación por la desobediencia. Y hay hijos e hijas de Dios que se pueden quedar fuera de promesas de Dios, de muchas cosas que Dios quiere para nuestra vida, por ser desobedientes. La palabra del Señor nos dice en una carta de Pablo a Timoteo que el carácter de los hombres en los postreros tiempos tiene una serie, ¿verdad?, de adjetivos y hay definiciones. Y una de ellas es, ¿cuál es? Uno de esos rasgos, ¿cuál es? Desobediente a los padres. Bien, vamos al punto número 3. Y quiero leer contigo en Mateo 21, 28, la parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece, hablando Jesús? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo a él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo a él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mira, aquí vemos dos tipos de hijos. A ver dónde el Señor nos ubica a cada uno. El padre dijo a un primer hijo, ve y trabaja en la viña, ¿no? Y el que dijo, no quiero. Pero después arrepentido, si tú y yo pensamos en la palabra arrepentimiento, seguramente muchos sabrán que viene de la palabra griega metanoia, que es un cambio de mente, ¿verdad? Aquí arrepentido no habla tanto de un cambio de mentalidad, sino de un cambio de intereses. Y este hijo arrepentido, es decir, cambió sus intereses. Me interesa más obedecer a mi padre, el reino de mi padre, las cosas de mi padre, la viña de mi padre. Y en tu interés y en el mío, en nuestros intereses, se ve realmente si hay arrepentimiento o no. Tan pronto se arrepintió, fue y mostró así frutos dignos de arrepentimiento. En cambio, el otro, mira qué interesante, el otro hijo, cuando su padre le dice, ve y trabaja en mi viña, ¿cuál fue la respuesta del otro? ¿Cuál fue? ¿Pero dijo solamente sí voy o qué dijo? A ver, algo que se nos escapa que es importante en esa frase. ¿Qué dijo? Señor. Sí, Señor, voy a la orden, inmediatamente estoy dispuesto, heme aquí. Le dio un gran título de respeto a su padre, ¿verdad? Y dijo, yo estoy listo para ese trabajo. Pero no nos dice la palabra del Señor que muchos dicen, Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Muchos me dirán en aquel día, ¿verdad? Señor, Señor. Hay una frase que he cogido de un escritor cristiano que dice, capullos y flores no son todavía frutos. Nuestra vida puede estar llena de capullos, de flores, sí, Señor, lo que tú quieras, Señor, pero luego el fruto de obediencia es el que va a hablar realmente. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, vamos a leer acerca del desenlace de una tragedia. ¿Quién dijo que la Biblia era aburrida?
Aquí hay historias tremendas de reyes, de cosas para aprender. Primera de Samuel 15, 22 y 23. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? ¿Alguien conoce al rey Saúl? Fue el primer rey de Israel, ¿verdad? ¿Cómo acabó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo acabó? ¿Y por qué acabó mal? ¿Alguien me puede decir? Por la desobediencia. ¿En qué desobedeció Saúl? ¿Recuerda esa escena puntual? Dios le dio una orden por medio del profeta Samuel, ¿verdad? Que tenía que exterminar todo. ¿Y él qué hizo? No. No, porque dijo, no, porque estas cosas son preciosas para ofrecer una ofrenda de adoración al Señor. Oh, y los demás, qué bonito, tiene un espíritu de bonito. Está precioso. Pero desobedeció. Y mira lo que dice. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Escucha bien esto en esta mañana, vamos a escucharlo todos. Es mucho más fácil traer un buen buey o un cordero para que sea quemado sobre el altar que traer todo altivo pensamiento a la obediencia de Dios y toda voluntad a la sujeción de la voluntad de Dios. Repito de nuevo, es mucho más fácil traer un buey o un cordero para que sea quemado sobre el altar que traer todo alto pensamiento a la obediencia de Dios y toda voluntad a la sujeción de la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Está de acuerdo? Es más fácil cumplir una religión de ritos externos, dejar de comer esto, dejar de ponerme lo otro, cumplir estos ritos, cumplir este día, cumplir esta fiesta, seguir este ritual, pero mi ego intacto. Hay religiones que te permiten hacer como ese relato que leí en algún libro cristiano, de uno que iba con su espada detrás de otro para matarlo, pero en mitad de carrera le coincidió que era su hora, su momento, su hora de la oración. Y cuentan que él se paró, se postró de rodillas, hizo sus oraciones, luego se levantó, siguió corriendo, pilló al otro y le cortó el cuello. Pero dice aquí también que la rebelión es como adivinación y la obstinación como ídolos e idolatría. Hay otra traducción, no sé, tendría que afinar más, pero he leído en algún sitio que no solo dice que es rebelión como adivinación, sino que dice rebelión es adivinación. Una cosa es cómo, muy parecido, hay manifestaciones parecidas, hay consecuencias parecidas, hay similitudes, pero puede ser cómo o incluso puede llegar a ser. Es. Número 4. ¿A quiénes hay que obedecer? ¿Cuántos quieren ser hijos de obediencia? ¿Cuántos creen que es serio esto de la obediencia y la desobediencia? Hijos de obediencia, hijos de desobediencia. Hemos visto la parábola de estos dos hijos,
de lo que parecía uno y luego no era, y lo que parecía otro y luego resultó sorpresivamente ser todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, número 4, ¿a quiénes hay que obedecer? Bueno, yo voy a la Biblia para saberlo. ¿Te vienes conmigo a la Biblia para saberlo? Efesios 6, versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En otra porción de la palabra dice, agrada a Dios, porque esto es agradable a Dios. Ahora, ¿qué significa obedecer en el Señor? Significa como corresponde a los que viven unidos en el Señor. ¿Cuántos viven unidos en el Señor? ¿Cuántos están en Cristo aquí? Entonces esto es para ti. Y este versículo 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, va conectado con el versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué dice? Honra. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de largos días en la tierra. Entonces, la obediencia y la honra van juntas. Obedecer es honrar. Ahora quiero decirte algo revelador que va a ser mucho bien. El principio de honra a los padres debe permanecer para siempre, hasta que el Señor se quiera llevar a tu papá y a tu mamá con el Señor, a su presencia. El principio de honra debe estar siempre. ¿Alguien dice amén? Leí en cierta ocasión que el imperio romano y grandes imperios eran fuertes por el énfasis que hacían en honrar las canas, en honrar a los padres, y aunque fuera un tribuno o fuera un centurión, tenías que honrar a tu padre hasta el final. De ahí viene la conocida expresión patria potestas de Roma. Tenían un dominio los padres sobre los hijos que podían hacer lo que quisieran. Yo no estoy diciendo eso. Pero el principio de honra con los padres debe ser para siempre. Ahora bien, escucha, cuando te casas, la palabra del Señor dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí el principio de obediencia toma otra dirección. Ahora la obediencia no es a papá y a mamá, es al marido. Es el matrimonio. Deja al padre y a la madre y se une, aleluya, a su esposa, a su esposo. Y a veces hay conflictos y a veces ese cordón umbilical que no se rompe es problemático. Hace que matrimonios se frustren o que no crezcan o desarrollen lo que deben desarrollar. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Estoy casado, tengo mi matrimonio, mi familia, tengo que obedecer, a ver lo que... No, espérate, a ver lo que dicen mis padres. No. A ver, un consejo de padre y madre siempre son bienvenidos, ¿verdad? Pero se entiende, no es obedezco lo que me diga mi padre y mi madre por encima de lo que mi marido diga. Cuidado, cuidado. En Efesios 6, versículo 5, dice también, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Aquí está diciendo a los siervos, aquí no vamos a hablar de siervos, ideamos, podríamos decir también empleados y jefes, ¿sí? ¿Y cómo deben de ser? ¿Cómo hay que obedecer al jefe? Con respeto, con sentido de responsabilidad, sinceros, laboriosos, íntegros. ¿Alguien dice amén? Bien. En Hebreos 13, 17, Hebreos 13, 17, dice también la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Otra traducción dice, esto no interesa a nadie. En el servicio militar, cuando era soldado, pude ver la gran diferencia entre obedecer y la sujeción.
Aquí el Señor dice, obedeced a vuestros pastores, ¿y qué dice? Y sujetaos a ellos. Son dos términos muy parecidos, pero que tienen sus matices. En el servicio militar yo recuerdo a personas que como soldados obedecían. ¿Por qué? Porque no había otra. Desobedece tú abiertamente al capitán, a ver. ¿No? Benjamín, ¿qué pasaba? Que el capitán te dice, ve a la despensa o ve a la cocina y prepara para el desayuno, y tú le dices, pues no, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres mi padre? Pues no me da la gana. ¿Qué te podía pasar con el capitán? Entonces yo digo, pues a la orden, mi capitán. Pero me daba la vuelta, alguien podía darse la vuelta y decir, este que se cree, este que... Entonces hay una diferencia entre obedecer, pero su corazón no estaba sumiso. Y créeme que eso se nota. Puede estar obediente de una manera laboriosa, funcional, pero mi corazón no está sujeto al pastor. No se trata de obedecer los caprichos y el autoritarismo de nadie. Cuidado. Sino la autoridad que te exhorte y te lleve a lo bíblico. Tú no tienes que obedecerme a mí mis caprichos. Tengo un vecino enfrente que lo veo últimamente lavando su coche. Estoy ahí tratando de testificarle, de acercarme. Me pasó, te voy a contar algo, me pasó una cosa muy curiosa. A las 10 de la mañana o antes puso el coche a un volumen que se escuchaba en todo el pueblo y está enfrente de mi casa. Mi hija ya se despertó, Eunice, y ya... Y una música, bueno, música. Tú sabes, esos ruidos, ¿no? Pero fíjate lo que pasa, un milagro. Entre esas canciones yo voy y hablo con él. No, lo cojo aparte un día tranquilito, hablo con él. Y entre medio de todas esas canciones o esa música, esos ruidos estridentes, de pronto oigo a todo volumen, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y yo pensé, ¿será mi esposa que ha contraatacado y ha puesto...? Sí, porque a veces tiene uno esa tentación, ¿no? Tú me pones eso, pues yo pongo, ¿alguien lo ha hecho? No levantes tu mano, que alguno lo habéis hecho. Pero no, era él. Me asomé por el balcón, me lié a dar voces, me pudo ver y le digo, es así, levanta tus manos. Y luego la puso otra vez. Ahora bien, te he contado todo esto y ahora ya no sé por qué te lo he contado. Sí, no se trata de obedecer los caprichos, ¿verdad? Sí, gracias. Este muchacho lavando su coche y tal. Entonces yo cuando salgo a la calle lo veo lavando el coche, le digo de broma, digo, mira, así serio, digo, cuando acabes luego ya te traigo el mío. Y él me mira y se ríe y dice, ¿eres un artista, vecino? Pero no se trata, el pastor no te va a decir, ven y me lava el coche, ven y hace esto, es que yo soy aquí el ungido. No. Ese no es el Espíritu de Cristo, no. Eso no es la autoridad de Dios, no lo es. Ahora, si te exhorto en el Señor y te digo, espabila, te podría decir como pastor, oye, ¿por qué falta a los cultos tanto? ¿Te podría decir? Vamos, siguiente punto. Muy interesante, cuando la palabra de Dios nos muestra con claridad a quienes hemos de obedecer, porque uno de estos puntos que tenía en este mensaje, a quienes hemos de obedecer, pues yo busco mi concordancia, miro en mi Biblia y busco obedecer, que acaba con D. Como tengo mi hija que estudia y siempre me corrige, no acaba en R, se dice obedecer. Y claro, si es una orden, ¿verdad? Un imperativo, que acaba en D. Yo busqué en mi Biblia y me encuentro esto. Entonces yo digo, bueno, y podía haber dicho obedecer a otras personas, a otra gente o lo que sea. ¿Por qué dice esto? Pues porque por algo será. ¿Será porque Dios tiene un orden?
¿Será porque Dios tiene unos principios de autoridad bien marcados? Entonces yo te quiero alertar, advertir. Ten cuidado de las autoridades. Me ha venido ese adjetivo, me vino ayer, preparando este mensaje. Autoridades ambulantes. Que no se sujetan a nadie, que no están sujetos a nadie, que no están bajo orden, que no respetan a ningún pastor, a ninguna autoridad, y que te dicen, ven, hagamos esto, o vayamos a este lugar, o vayamos aquí, o vayamos allá. Ven, que verás tú cómo se mueve. Ven, verás tú cómo... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Te aviso de parte del Señor. Si tú te vas saltando todas las líneas, todos los parámetros, es que eres un desobediente. Y un pastor amigo mío que entiende de animales me dijo, hermano, eso fue Daniel Berge, me dijo, si tú pones una vara así horizontal, dice, la oveja, su movimiento va a ser que va a pasar por debajo. Si la pones delante de la cabra, lo va a saltar. Número 5. ¿Cuándo hay que obedecer y cuándo no? Hechos, capítulo 4, versículo 18. Ya estamos terminando. Te prometo que queda menos que cuando empezamos, de verdad. Hechos, capítulo 4, versículo 18. Yo sabía que iba a ser un gigante que enfrentar. ¿Sabes cuál era mi gigante? Yo lo he visto en el móvil esta mañana. He visto 12 de agosto y los grados que había. Y he pensado, 12 de agosto, esto... Pero el Señor me ha dicho, tú eres maratoniano. No eres Usain Bolt. No eres de carreras explosivas. No eres de carreras espectaculares, famosas y espectaculares. Tú eres de maratón. Tú tienes que correr en verano, en otoño, en invierno, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando gusta, cuando no. Y Hebreos 12 me lo confirma y me lo dice. Porque dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces es una carrera de maratón. No es algo explosivo, ¿verdad? Famoso, espectacular. No, no. Es de fondo, de mucho fondo. En Hechos 4, versículo 18 al 20, dice así. Pedro y Juan ante el concilio, y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay situaciones en las que nos tenemos que ver, que tendremos que decir, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y te quiero compartir otra situación que tuve cuando era militar. Llegaron en cierta ocasión y me dijeron, cabo, me llamaron cabo, ha sido seleccionado para formar parte de un grupo selecto para desfilar. Desfilaban todos los cientos o 1000 soldados que había. Tú vas a ser uno de los selectos, de los que van al frente, 5 o 6, se llamaban castadores o gastadores, algo así. El hermano dice, sí, lo conoce, y había que desfilar milimétricamente, como ¿tú has visto los soldados rusos, estos que se ven, los ingleses, así? Oye, eso me dio cierta satisfacción, digo, mira, y también el Hijo de Dios, ahí, ¿no? Cabeza y no cola. Pero me dicen, vas a desfilar en honor a la Virgen de las Angustias. Y ya digo, Señor, si digo que no, decir que no era arresto. Porque allí no podías tener ni religión ni política. Eres militar. Todo por la patria. Y yo tuve que decidir, digo, Señor, pues no voy a desfilar. Y si me tienen que arrestar, pues que me arresten. Pero no voy a desfilar en honor a un ídolo. ¿Qué ocurrió? No sé qué pasó, el Señor movió de las cosas de una manera, se suspendió o llamaron a otros, no sé qué ocurrió, que al final no tuve que ir a desfilar. Yo seguí obediente en todas las cosas que sí debía y tenía que ser obediente,
y el Señor me bendijo. Pero va a haber situaciones, ¿verdad?, en las que tenemos que elegir. O obedezco al Señor o obedezco a los hombres. En las bodas se le dice a las esposas, creo que hay una boda pronto, ¿no? ¿Quién es? Ah, sí. Normalmente a las novias, ¿qué se les dice? Cuando se van a casar, dice, deberás sujetarte, respetar a tu marido. Vamos a practicar, vení, vamos. No. Y se le dice a ella que tiene que obedecer y respetar a su marido y someterse a él en cuanto no contravenga las leyes de Dios. ¿Tú crees que eso se puede aplicar a más esferas? La sumisión incondicional, anótalo, es solo a la palabra de Dios. Solo a la palabra de Dios. Las demás sumisiones están condicionadas a ver si son bíblicas o no. Si yo te digo a ti que haga algo que no es bíblico, tú no tienes por qué obedecerme. ¿Alguien dice amén? Ahora, cuidado, esto tiene su... para muchos el corazón es engañoso, para todos nosotros, ¿verdad? Y para muchos esto es un versículo que se ha usado muy mal, fuera de contexto. Y hay personas, no sé si tú lo has oído o lo has dicho alguna vez en un acto acalorado, y has dicho, yo solo obedezco a Dios. Bueno, si tú y yo llegamos a ese punto y decimos, yo solo obedezco a Dios, leamos la palabra de Dios y hagámosle caso. Un joven en cierta ocasión que fue a prepararse a un centro bíblico o algo así parecido, cuando volvió, me dijo, te voy a decir algo que me han enseñado. Si Dios me está diciendo una cosa y mi pastor me está diciendo otra, ¿a quién le hago caso? Y yo le dije, a Dios, por supuesto. Pero creo que tarde o temprano, si el pastor anda bien, ambas cosas van a coincidir. Y termino de verdad, punto número 6, nuestro ejemplo más excelente de obediencia. ¿Alguien me puede decir quién es? Jesucristo. Filipenses 2. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, una riqueza, una profundidad cuando dice, haya en vosotros, pues, ¿verdad?, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero en versículo 8, capítulo 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente hasta... obediente hasta la muerte. Es que la obediencia, el plan, el propósito del Padre, la obediencia, el paquete completo pasaba por la cruz. Y entonces a veces nosotros podemos pretender ser obedientes, decir, pero sí soy obediente en muchos puntos, pero quizás cuando llega a la cruz dice, ya aquí ya. ¿Y quién no diría, no oró Jesús, Padre, si puede pasar esta copa? Pero su voluntad la tenía sujeta al Padre, pero no sea como yo quiero, no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Crees que haremos bien en tomar esa oración para nosotros? Haciéndose obediente hasta la muerte, que dice, y muerte de cruz. Y alguien podría decir, bueno, pero Cristo era Dios hecho carne, los ángeles lo visitaron en Getsemaní, le fortalecieron, allí había una gloria, el Padre ahí, y me está hablando en términos ya demasiado, ya dimensiones inalcanzables. Bueno, Jesús con 12 años, cuando estuvo en el templo y los padres terrenales se creían que se había perdido y lo encuentran en el templo, Lucas capítulo 2, y luego vuelven con él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que cuando José y María lo encontraron en el templo y le dijeron, hemos estado preocupados por ti, vente. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Descendió con ellos. El Rey de Gloria
el Dios vivo y eterno, el Señor de señores, dejó su trono y descendió. Y a un carpintero, a una mujer, a personas imperfectas, dice que descendió con ellos. Cristo ha descendido con nosotros, se ha hecho a nosotros. Y mira qué actitud, porque si alguien dice, ¿y yo por qué me tengo que someter? Bueno, si Cristo, el Verbo hecho carne, dice, estaba sujeto a ellos, y decimos que Jesús es mi maestro, y no me parezco casi en nada en esto a mi maestro, tendré que preguntarme, ¿quién es mi maestro? ¿Y qué tipo de discípulo seré yo entonces? Conclusión, la obediencia es un rasgo muy claro y muy fuerte de un hijo de Dios, de un discípulo, de una oveja. La desobediencia es todo lo contrario. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Señor, queremos responder a tu palabra, pero incluso queremos reconocer que para responder a tu palabra necesitamos que nos asistas por tu Espíritu. Incluso por nosotros mismos no podemos responder a tu palabra. Como el pueblo que estaba delante de Josué y dijeron, cuando Josué presentó la ley, tus mandamientos, Señor, la palabra, y todos dijeron, sí, lo haremos, sí, obedeceremos. Pero tú sabías que no podían, que no iban a responder. Señor, nosotros reconocemos que por nosotros mismos no podemos responder. Pero también nos dice en tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú nos dices también en tu palabra que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Señor, queremos echar mano de la vida eterna. Queremos rogarte que nos ayudes. Queremos decirte, confesarte, expresar nuestro corazón, decirte arrepentidos de nuestra desobediencia. Perdona esas actitudes, esas reacciones, esos resortes que saltan en nuestro interior. Perdónanos, Señor, por nuestra desobediencia. No queremos serte desobedientes. Ayúdanos, Señor, no solamente contigo, con tu palabra, que es lo máximo, sino también con los medidores, los termómetros que tú pones. Porque tú bien dices en tu palabra, Señor, que cómo podemos decir que te amamos a ti, a quien no hemos visto, y luego no amar al hermano y aborrecerlo. ¿Cómo podemos decir que solo te obedecemos a ti y luego no obedecer lo que tú estableces? Es un insulto a ti, no podemos burlarte. Si te obedecemos a ti, tenemos que obedecer lo que tú estableces. Señor, en todos los aspectos, en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Señor, ayúdanos a no quebrantar tus leyes. Danos ese espíritu, como dice tu palabra, como dijo el rey David, espíritu noble me sustente. Señor, que podamos tener un espíritu adecuado, que te agrade. Señor, obediente a ti, no ingenuo, no necios. Señor, que se sujetan a ti, que te obedecen a ti, que inclinan todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, a lo bíblico, a lo tuyo, a tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí, los que nos ven por televisión. Queremos renunciar en esta mañana a todo brote, no queremos ser hijos de desobediencia ni hijos de rebeldía. No queremos ser obstinados, tercos. Señor, queremos rogarte que nos des de tu espíritu, un espíritu dulce, apacible, dócil para recibir la fe, dócil para recibir de ti. Queremos ser hijos obedientes, hijos de obediencia, hijos de la luz. Sí, Señor, te rogamos que tú operes ahí dentro. No queremos que opere el espíritu de este mundo. Renunciamos, dilo ahí donde está, Señor, renuncio a toda obstinación, renuncio a toda terquedad, renuncio a esos brotes, a esa rebelión, a esa desobediencia, a esos impulsos carnales que no están sujetos a ti. Renuncio a esos pensamientos altos, renuncio a esas emociones contrariadas, renuncio a todo eso, Señor, y quiero decirte, Señor, quiero ser obediente. Ayúdame a tomar el ejemplo de tu Hijo amado, que tu Espíritu, Señor, noble, me sustente. Ayúdanos, Señor, queremos agradarte.
con nuestra obediencia. Te lo pedimos todo, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.